Hoy nos estamos tomando el tiempo para poder hacer un video y me gustaría, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan a través de esta transmisión. El propósito de este tiempo es para pasar un tiempo en oración, un tiempo de adoración, para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues no hay nada mejor, no hay nada más mejor que poder buscarlo todas las mañanas antes de que salga el sol para poder recibir la bendición de nuestro Padre Celestial. Amén. Pues sean todos bienvenidos y yo quiero compartirles esta palabra de parte de Dios que se encuentra en el libro Primera de Samuel, capítulo 2, en el verso 12. Y la palabra de Dios dice así: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el candelero, o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y le traía cada año cuando subían con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. El joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Vino un varón de Dios, Elí, y dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí. Y di la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos en lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa y de tu padre, de modo que no hay anciano en tu casa. Verás tu casa humillada,
mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te serán por señales esto, que acontecerá que tus dos hijos, Onefi y Faines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que me hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote, te ruego que me apregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hasta ahí nomás. Estaba, como podemos leer ahorita esta parte de la palabra, aquí podemos ver una historia, un suceso que pasó con dos jóvenes. Estos dos jóvenes pertenecían a un padre que era sacerdote. Sabemos que este sacerdote viene primeramente de la descendencia de Aarón, que fue el primer sumo gran sacerdote. Y de ahí viene toda su generación. Elí tenía dos hijos. Dice la palabra de Dios que tenía dos hijos. Era Faines y el otro nombre ese me fue. Tenía dos hijos. Como dice aquí, en el primer verso que nosotros acabamos de leer, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era el sumo sacerdote, pero él tenía dos hijos, pero sus hijos no tenían conocimiento de Dios. No honraban o no conocían más bien los principios que su padre, que tal vez que su padre hacía. No honraban a Dios. No lo conocían a Dios sus hijos. Dice la palabra en el verso 13 que era una costumbre de cada año de ofrecer sacrificios, o sea, llevar como sacrificios para delante de Jehová en su altar, ¿va? Dice que estos muchachos, como lo vemos en el verso 13, dice que era una costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. O sea que dice que venía el criado, ¿verdad? Y venía con se puede decir con unas tenazas, ¿verdad? Porque ofrecían carne ahí. Dice que lo metía en la olla para poder sacar toda la carne, y toda la carne que sacara esas tenazas, como dice ahí, pues era para el sacerdote, ¿va? Dice, tomaban para sí, de esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Dice que lo hacían con todos los israelitas que llegaban a Silo. Y luego dice el verso 15, asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Mire lo que está diciendo aquí. Les estaba pidiendo carne, pero el que ofrecía el sacrificio decía sí, pero primero, o sea, quémela o hácenla y todo lo que hagas ahora lo pueden tomar. Pero estos muchachos respondían, dice, no, dice, sino que ellos lo tomaban así, la carne cruda, ¿verdad? Sabemos que estos sacrificios pues eran para Jehová, ¿verdad? Y
y pues les quitaba la carne, no las dejaba que se cociera, sino que ellos agarraban lo que ellos quisieran. Pues todas esas cosas que estaban sucediendo, pues Jehová los miraba. Y luego dice en el verso 17, dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que estas acciones que estaban haciendo los jóvenes ya era algo muy grave, muy grande, porque ya había subido hasta la presencia de Jehová Dios. Y luego dice el verso 18. Dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Efod de lino es un vestido sacerdotal usado por los judíos. ¿Ok? Luego dice el verso 19, dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Aquí ya vemos otro personaje, Samuel. Y usted ya sabe quién es Samuel, ¿verdad? Dice que cada año venía Elcana con sus dos mujeres que tenía, y una de ellas pues era mamá de Samuel. Y cada vez que venía la mamá de Samuel, pues le traía una túnica para podérsela dar a su hijo, porque él se había quedado ahí con el sacerdote. Porque acuérdese que la mujer que tuvo el hijo, la mujer que tuvo el hijo a Samuel, le prometió a Dios que se lo daría. Entonces ahora este Samuel ya estaba con el sacerdote Elí para poder servir en la casa de Dios. Y luego vemos en el verso 20, Elí bendijo Elcana y el sumo, dice Elí bendijo Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer en el lugar en el que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Mire cómo este sacerdote bendijo la vida de Ana y de su marido Elcana, diciéndole que esta mujer te dé más hijos. ¿Y sabe qué? Dios le concibió tener más hijos, le concibió tener 5 más, como dice la palabra acá. Dice que tuvo 3 hijos y 2 hijas. ¡Wow! ¡Qué bendición tan más grande aquí podemos ver! Que ella concibió el primer hijo, pero se lo entregó a Dios para que le sirviera. Y después cuando volvió a regresar otra vez, dice la palabra que el sacerdote los bendijo para que esta mujer le diera más hijos. Y le dio 5 hijos más, 3 hombres y 2 mujeres. ¡Wow! Dice el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué haces estas cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo, vuestros malos procederes. Mire que aquí su papá, Elí, el sacerdote, les estaba diciendo a sus 2 hijos todo lo que escuchaba de ellos, de lo que decía el pueblo de ellos, ¿verdad? De lo que hablaban. O sea que no tenían no tenían un buen testimonio, porque el pueblo hablaba mal de ellos por todas las cosas que hacían. Y su padre les corregía, les decía que no siguieran haciendo esas cosas malas. Pero ellos no hacían caso. Incluso dice que aquí se dormían con mujeres que se quedaban a un lado ahí del templo, se puede decir, dormían con mujeres que velaban a la puerta. Fíjese, esos muchachos, dice que la palabra que dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que ya todas las cosas que estaban sucediendo ahí ya habían llegado a los oídos de su papá, el sacerdote Elí.
Y les dijo, ¿por qué haces estas cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo de vuestros malos procederes. Y luego mire lo que dice el verso 24. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y luego dice el verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Wow. Mire cómo les empieza diciendo. Dice que ¿por qué el hombre contra el hombre los juzgará? Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon, ellos ignoraron todo lo que su papá les estaba diciendo. Mas Jehová había resuelto terminar esto, lo que estaba sucediendo ahí. Dice que Jehová había resuelto hacerlos morir por todo lo que estaba pasando ahí. Y luego dice en el verso 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios, fíjese, este joven Samuel, haga de cuenta que iba creciendo, iba obteniendo gracia delante de Jehová. Porque este muchacho, pues lo hacía todo se puede decir, de un buen corazón, ¿verdad? Y Jehová iba mirando todas sus acciones de este Samuelito, cómo iba creciendo, cómo se comportaba, cómo actuaba. Y Jehová lo iba mirando. Y pues se agradó Jehová de este muchacho Samuel. Ahora dice en el verso 27, fíjese, vino aquí un varón, dice, vino un varón de Dios a Elí, o sea, al sumo sacerdote, el papá de los muchachos, y le dijo, así ha dicho Jehová. Dice, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo lo escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Claramente podemos ver ahorita en esta palabra que Jehová les está recordando. Dice, yo los escogí a tu papá, Aarón, como sacerdote cuando ustedes salieron de Egipto, ¿verdad? Para que ministraran en mi tabernáculo, en mi altar, para que recibieran todas las ofrendas de los israelitas que ellos traían para mí. Pero luego dice, pero ustedes han desechado, han pisoteado mis ofrendas. O sea que no honraron, no estaban dando honra a Dios, porque todo lo que los israelitas traían, las ofrendas para ofrecer, pues todo lo estaban desechando, todo lo estaban pisoteando, lo menospreciaban, no lo aceptaban. Y luego vemos aquí en el verso 30, dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal, porque yo ahora honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow. Miren lo que dice. Dice que él va a honrar a los que le dan honra. Y a los que no le dan honra, pues no los va a tomar en cuenta. Tenemos que aprender a honrar a Jehová primeramente para que nos pueda honrar a nosotros también. Y hay muchas maneras de poder honrar a él. Luego dice en el verso 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo hará anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar,
será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Luego dice el verso 34, y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Onefio y Faines, ambos morirán en un día. Aquí es donde ya se empieza a cumplir la promesa de Jehová, que él iba a deshacerse de estos muchachos, porque no le habían dado honra, porque estaban haciendo muchas cosas malas delante de su presencia, como le acabé de decir hace rato. Todas las ofrendas que traía el pueblo de Israel para el altar, ellos lo tomaban para sí mismo, menospreciaban sus ofrendas, pisoteaban todo lo que el pueblo de Israel traía. Y pues Jehová se desagradó de ellos, se desagradó. Miraba todas sus acciones, lo que estos muchachos hacían. Pero fíjese muy bien, aquí yo aprendí algo, de que pues como su papá era el sacerdote Elí, o sea, qué importancia es de que uno pueda corregir a tiempo a los que están a su alrededor o a los que están a tu cargo, a tu responsabilidad, de poder corregir a una persona cuando está haciendo las cosas mal. Porque si uno no los corrige, creo que podemos tener consecuencias así como sucedió con estos dos muchachos. Estos dos muchachos no obedecieron a la voz de su padre. Ahora yo le quiero decir, si usted mira, no sé, algo que está deshonrando a Dios, y si lo podemos evitar, yo creo que debemos de hablar, ¿verdad? Hablar con esa persona, no sé lo que pueda estar haciendo, hablarle y decirle que cambie tal vez su manera de vivir, porque pueden venir tragedias, pueden venir consecuencias a su vida si nosotros no hablamos y les decimos que puedan enderezar sus vidas y que puedan hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Porque estos muchachos, su papá les habló, pero no hicieron caso, lo ignoraron y siguieron haciendo todo lo que ellos querían. Pero Dios ya había prometido que Él iba a desaparecerlos, que Él iba a quitarlos, porque ya no andaban conforme a los mandamientos, conforme al propósito que Dios tenía para ellos, ya no lo hacían. O sea que ellos totalmente desconocían todo lo que Jehová quería para ellos. Ellos no conocían a Jehová, más bien dicho. Por eso es que menospreciaban sus ofrendas. Y eso a mí me queda como experiencia de que tenemos que hablar cuando vemos que las cosas no se están haciendo bien, cuando vemos que se están cometiendo ciertas faltas, no le estamos honrando a Jehová. Tenemos que hablar. ¿Para qué? Para que no pueda pasar como pasó en esta historia que nosotros acabamos de leer. No es de que se vaya a morir la gente en la actualidad, no, pero podemos evitarle un mal, una consecuencia. Y siempre hay que hablar y decir siempre la verdad. Y ese es el mensaje que a mí me tocó compartirles en esta mañana. Espero que haya sido de mucha bendición. A mí me gocé y espero que lo disfrute. Cuídese mucho y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.